El 80% de las personas nunca definen lo que quieren en la vida. No tienen un plan, no tienen un destino claro, solo siguen el guión que otros escribieron para ellos. Estudiar, trabajar, tener hijos, pagar deudas y cuando por fin levantan la cabeza para preguntarse, ¿eso era todo? Ya pasaron los mejores años de su vida. Más del 70% de las personas en el mundo de hoy se sienten desconectadas de su propósito. Trabajan, ganan dinero, cumplen roles, pero se sienten que algo les falta. ¿Por qué? Porque nunca se detuvieron a dirigir su propia vida. Vivieron como empleados de las circunstancias, no como los CEOs de su propia vida. Y vamos a aprender aquí a dirigirla como un verdadero CEO, como una persona que realmente toma las riendas de su vida para continuar en el camino. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, dirige tu vida como un CEO. Aquí hablaremos de dirigir, diseñar e invertir en ti como dirigirías la empresa más importante del mundo, tu propia vida. Vamos a hablar de estrategias, de planes de acción, de inversiones personales, de fortalezas y oportunidades, como si fueras el CEO de ti mismo. Porque si tú no te diriges, alguien más lo hará por ti. Bienvenidos. ¿Sabías que el 90% de las personas que inician cualquier hábito terminan desertándolo en los primeros 30 días? Pero no nada más ahí, tenemos una falsa creencia que el hábito se crea en 21 días. Y eso depende de los hábitos de cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Es, si yo soy deportista y quiero hacer un cambio en alguna otra disciplina, para mí va a ser mucho más fácil. Pero para una persona que nunca lo ha hecho, no le gusta el ejercicio, le va a costar mucho más trabajo. Hay diferentes versiones, unos dicen que son 66 días, otros que tienen 264 días, pero esto va a depender de ti, de tu capacidad y de tu estilo de vida. Pero por el otro lado, ¿sabías que no es tanto la parte de la motivación lo que nos va a hacer un cambio, sino realmente el entorno? Hay que darnos cuenta que el entorno influye tremendamente para que nosotros hagamos un cambio en realidad. Hay algo que pasa aquí en México que tiene que ver con la creación de esos hábitos. El 31 de diciembre solemos tomar 12 uvas. Y 12 uvas con el significado de que cada uva es un propósito, un deseo que vamos a emprender el 1 de enero. ¿Pero qué pasa? Pues muchos terminan dejando todos. Ni siquiera se quedan con un solo hábito. Y lo patean para el próximo año. Entonces es bien interesante lo que va sucediendo a lo largo de nuestra vida cuando queremos instalar hábitos. Y aquí quería yo nada más mencionar algo muy interesante porque a nivel neuronal nosotros tenemos ciertas conexiones donde somos seres de hábitos y constantemente tenemos ya muy diseñada esta carretera neuronal que nos hace hacer siempre lo mismo. Y por eso nos cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cambio. Y para poder hacerlo tenemos que recurrir a la conciencia. Esa conciencia es la que nos va a permitir a nosotros identificar que algo está bien o algo está mal para poder emprender cualquier cambio. Y es parte de cómo podemos nosotros emprender estos hábitos. Es decir, lo voy a reducir en cuatro pasos. Uno, que ya lo dije, es crear conciencia. Y aquí es bien interesante porque cuando nos vamos dando cuenta a lo largo de nuestra vida que estamos nosotros perdiendo el tiempo, que no estamos llegando al lugar donde nosotros queremos, posiblemente porque estamos viendo muchísimo el teléfono, porque nos levantamos tarde, porque nos ponemos a platicar, pero tiene que ver con el segundo paso. El segundo paso es, ¿qué está pasando? Es identificar realmente qué es lo que nosotros queremos cambiar. Es decir, definir el por qué y el para qué hacer ese hábito, ese cambio de hábitos. ¿Por qué? Los motivos y el para qué, la finalidad. Cuando nosotros identificamos el hábito que queremos cambiar, va mucho más allá. No nada más es voy a hacer
ejercicio el próximo año, quiero ponerme fit, sino va mucho más allá. Y a veces no lo vemos, esos motivos puede ser que empieza el por qué, cuestionarnos el por qué vamos a hacer ejercicio. Porque quiero hacer ejercicio para poder mejorar salud, porque quiero verme bien, porque mi mamá me lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí viene una serie de reflexión, de preguntas, el por qué realmente quiero hacer ese hábito, ese cambio de hábitos. Y ahí nos va a llevar a la otra pregunta, el para qué, la finalidad, ¿a dónde voy a llegar haciendo ese cambio? O sea, voy a hacer ejercicio, pero una vez que a lo mejor lo logre, si es que realmente te lo propusiste e identifiquemos que siempre se dejan cosas para hacer ese hábito. Vamos a dejar de ver televisión probablemente para movernos a hacer ese hábito. Entonces, yo siempre lo he dicho, tomamos esas decisiones, pero siempre se deja de hacer una cosa para emprender otra. Y ya cuando identificamos la finalidad, que es a dónde nos va a llevar ese hábito, tenemos que ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de dónde nos va a llevar ese hábito. Si yo voy a hacer ejercicio, va a ser para mejorar mi salud, ¿sí? Porque ya definí los motivos, pero la finalidad es para poder tener mayor vida, ¿sí? Para poder estar el día que se casen mis hijos. Esa es una finalidad, la finalidad de poder estar en familia y poder compartir esos momentos. A eso me refiero el por qué y el para qué, que es bien importante es definir esa toma de decisión, ¿no? Esos pasos. El tercer paso para poder hacer este hábito tiene que ver con una planeación. Así como nosotros vamos a trabajar y estamos en cualquier trabajo, siempre hay una planeación de ver qué pasos son los que tengo que seguir para poder lograr lo que nos proponemos. Es exactamente lo mismo. El hacer esa planeación que conlleva el cómo, cuándo, dónde, poder definir tiempos. Y a mí me encanta trabajar con los objetivos SMART. Porque eso nos va a llevar, que aquí lo vamos a ver en la descripción, nos va a llevar a poder lograr nuestro objetivo mucho más rápido y no perdernos sin tener esa estructura. Y por último, tiene que ver con identificar fricciones. Fricciones son todos esos motivos, ¿sí?, que se pueden llegar a interponer para lograr mi cambio de hábitos. Lo voy a ahora sí a sintetizar esos 4 pasos para poderlos llevar ahora sí a un ejemplo para que podamos tener esa claridad total de por qué hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando hice mi primer maratón, nunca había corrido. Entonces, en una ocasión me senté, estuve platicando con un amigo que hacía maratones, me ilusioné tanto, me motivé que dije, voy a hacer un maratón. En el trayecto, ¿sí? Pues estoy muy fácil hacer un maratón, pero estoy llegando a la meta. O sea, tengo que empezar a correr, tengo que ver si me siento bien, si me gusta, etcétera. Identifico el por qué y el para qué voy a hacer un maratón. Este hábito de empezar a correr, qué cosas son las que voy a ir dejando en el camino, porque para empezar a correr pues hay que dedicarle tiempo, en dónde lo voy a hacer, etcétera. Y yo recuerdo que me cuestioné el por qué voy a hacer un maratón. Y la respuesta fue el hecho de poder poner en práctica todo aquello que estaba enseñando yo en aquel tiempo en la parte de los coachings, ¿no? Es decir, vamos a fijarnos lo que queremos, vamos a definir objetivos y vamos a ser constantes, perseverantes en todo esto que nos hemos propuesto y poder cumplir la meta. Y aquí fue donde dije, ok, el motivo es para poder demostrar y poner en práctica que lo que yo estoy enseñando, pues sí se puede. La finalidad, sí, era para poder mantenerme en forma, para poder tener este ejercicio ya muy como crear este hábito para que constantemente lo pueda hacer, pero la finalidad tenía que ver con crear este hábito saludable para toda la vida. O sea, es decir, todos los días el poder empezar a correr teniendo siempre un objetivo. Cuando me había fijado el hecho de hacer este maratón, ahora sí tenía que hacer una planeación. Es decir, yo nunca había corrido, tenía que empezar ahora sí
a contratar a alguien que me ayudara a correrlo, cosa que no sucedió por una serie de situaciones que más adelante se las platicaré, pero el poder ver con qué se come un maratón, o sea, por dónde empiezo, ¿no? Bajé por internet unos planes para poder hacer primero la carrera de 5, la carrera de 10, la carrera de 21, cómo me iba a ir preparando. Tenía poco tiempo, tenía 8 meses para poder hacerlo. Entonces, ahora sí me senté a hacer una hoja en Excel para poder planear cuándo iba a ser ese maratón, ¿no? El maratón lo tenía determinado en octubre, que iba a ser Chicago. Tenía una calendarización donde empecé a diseñar exactamente cuántos meses, semanas me contaba yo para poder realizarlo, qué días iba a entrenar, cuánto tiempo iba a entrenar, qué tipo de entrenamientos iba a ser de fuerza, si iba a ser de velocidad, si iba a ser de resistencia. Entonces tenía que tener esa claridad de cómo iba a ir trabajando esta planeación para poder llegar a correr la carrera en 4 horas. Que aquí es bien importante porque cuando uno define ese hábito, pues también tiene que tener esa claridad de qué es lo que vas a lograr haciendo ese hábito. Para mí el maratón, sí, correr el maratón, pero tenía que ver con esa planeación de 4 horas. Entonces, una vez definiendo ese path, ese camino para poder llegar a hacer ese hábito de correr, de saber correr, de poder agarrarle ese gusto, de poder tener salud, de poder lograr muchísimas cosas, porque ahí también tenía que ver con esta cuestión del reconocimiento y logro, de aplaudirme, de reconocerme a mí misma que podía. Llevaba muchísimas cosas, porque dentro de un hábito también conlleva esas necesidades del ser humano, ¿no? Reconocimiento, aprobación, pertenencia, etc. Y el cuarto, tenemos que ver e identificar las fricciones. Las fricciones son todos esos obstáculos que se van presentando que te imposibilitan el poder llegar. Y yo lo que recomiendo en las fricciones es acotarlo a semana por semana, porque se pueden presentar una serie de cosas que cuando vemos el objetivo final ya decimos, híjole, me falta muchísimo para poder llegar, y entonces terminamos dejando absolutamente todo. Entonces el calcular estas fricciones tiene que ver con esa planeación que hagamos semana a semana. Es decir, si en esta semana nada más puedo entrenar 3 días, pues 3 días entrenaré, y ver a qué hora lo voy a entrenar, cómo lo voy a entrenar, con quién lo voy a entrenar, y ver qué cosas son las que necesito planear desde antes. Es decir, si yo voy a estar en una reunión de la oficina y voy a salir tarde, pero si yo llego a la casa sé que ya no me voy a levantar a correr, es de una vez me llevo mis cosas y ya no paso a la casa, sino voy a la cancha o al lugar donde voy a entrenar. Esos son los tipos de fricciones a los cuales me refiero. Es poder planear que las cosas lleven su curso, lleguen a donde tienen que llegar de acuerdo a la planeación que hicimos. Por eso es bien interesante aquí, y les voy a dar otra estrategia que utilicé muchísimo, es la parte de tener esa visualización. Es como recorrer con la mente todo lo que vas a hacer durante el día para que no se te pase absolutamente nada y podamos evitar ese tipo de obstáculos que se van a ir presentando para que no logres el objetivo. Y eso a mí me funcionó muchísimo en establecer la parte de las fricciones. La parte de fijarnos hábitos es interesantísimo, porque cuando vamos logrando el primero, nos vamos metiendo en esa motivación de que si logramos uno, podemos seguir logrando lo que nos proponemos en la vida. Que eso fue lo que me pasó a mí en el maratón. Cuando realicé el primero dije, vaya, si puedo esto, puedo cualquier cosa. Lleva muchísima conciencia de tener claridad, de saber lo que queremos con ese hábito para poder conseguir lo que nos proponemos. Lo importante es empezar. Lo importante es decidirte a que puedes lograr lo que te propones en la vida. Va a haber muchísimos obstáculos, pero cuando tú los visualizas, créeme que cuando los vas venciendo, te vas sintiendo cada vez mejor, y además vas en el camino de lograr lo que te propones en la vida. Si te gustó el episodio, suscríbete al canal, dale like y compárteme todo aquello que se te esté interponiendo para lograr tu hábito. Y nos vemos muy pronto en Una Nota Bárbara.